Bienvenidos una vez más a Minnovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Hoy en un nuevo episodio apasionante, entretenido y por supuesto honrados de nuestra invitada Madeleine Valderrama. Muy bienvenida a este espacio, estamos súper contentos de tenerte acá, Madeleine. Esperamos que sea un episodio, por sobre todo, que abra un poco la mente, porque vamos a hablar de algo que está muy en boga, pero que vincula de muy cerca hacia la minería, y es que es inteligencia artificial. Y en particular vamos a ver cómo las startups de base tecnológica, en particular con soluciones de inteligencia artificial, están añadiendo valor a la minería. Feliz de recibirte. Bueno, Madeleine Valderrama es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y además también máster en Business Engineering. Es también Hero Trainer de la Draper University. Y algo muy relevante es que fuiste reconocida como una de las 100 mujeres líderes del 2022 en categoría de empresaria. Ha sido jefa de proyectos en compañías pesqueras, en compañías de ingeniería. También entendemos que haces clases como docente en la Universidad Andrés Bello. Y lo más relevante de lo que vamos a conversar hoy como un caso de éxito, co-founder y CEO de actualmente de Bruna by Altum Lab. Y nos llama mucho la atención, Madeleine, que en esta, podríamos llamarle corta carrera, pero acelerada, que ha tenido Bruna, han habido hartos premios y reconocimiento, entre ellos, por ejemplo, el Women STEMpreneur del IDB Lab, representante nacional además también del Entrepreneurship World Cup, que es un torneo que es de emprendimiento, donde Bruna sacó la cara por Chile, representándolos ahí, felicitaciones, Claro. dicho sea de paso. También han sido parte de este, no sé si podemos llamarle concurso, convocatoria de Google for Startup Accelerator, en el cual buscan acelerar estas startups. Y además finalistas de Innova Summit 2024. Y estoy seguro que hay un par más que probablemente se nos escaparon. Así que bienvenida, Mate. Absolutamente. Ahora, oye, muchas gracias chicos por invitarme, feliz de estar acá. Bueno, suena, al final viste todas las cosas buenas que nos ha pasado en el último tiempo y que claro, son producto de un montón de trabajo y yo diría que harta sangre, harto sudor, hartas lágrimas. Pero sí, o sea, en el último tiempo afortunadamente hemos podido ir capitalizando en parte lo que hemos ido construyendo en los últimos 7 años. Nosotros partimos hace 7 años. Pero leíste todas las cosas buenas. Sí. Suena muy bonito el camino así. Oye, Mael, para mí también es un placer tenerte acá. Bienvenida. Vamos a partir con algo súper clásico que hacemos en nuestro podcast, que es saber cómo fue que llegaste a la minería y el por qué. ¿Cómo comenzó este viaje? Nosotros hemos visto un poco en tu carrera y lo que es Bruna, que hubo un proceso iterativo que también se enmarca dentro de esta serie que estamos haciendo de capítulos especiales de startups mineras, que es un patrón en común. Así que cuéntanos un poco cómo fue que llegaste. Eh, Mira, yo venía de la industria extractiva más que nada. No estaba tan relacionada a minería. Yo me crié en pesca. Ahí fue donde de alguna forma hice, realmente fue mi alma mater de profesión. Yo soy ingeniera civil industrial, pero hice mi especialización en proceso y tecnología. Esa era mi máster. Y al final terminé arriba de los barcos, en pontones, en salmones, en pesca, en chorito, etcétera. Y como es una industria extractiva, planta, maquinaria gigante y todas las cosas que de alguna forma a mí me apasionaban mucho, eh, fue ahí donde de alguna forma encontramos el primer problema matemático que estaba por detrás en esa industria, que era el problema de la variabilidad. O sea, las empresas pesqueras van, capturan cardumen, lo muelan, lo secan y lo ensacan. Pero el problema es que cuando un cliente te compra un saco, te compra la calidad estándar, que es por ejemplo 68, y si tú en el saco tienes 68.8, tú le regalas el punto 8. Eso como que lo entienden como que es parte del negocio. Entonces nosotros hicimos un estudio de cuánto dinero perdían por estas regaladas de calidad, por decir de alguna forma, y terminamos desarrollando un software, un algoritmo que nos permitía hacer un recetario de cómo mezclar correctamente para no regalar esta calidad, pero asegurarse de que efectivamente le ibas a vender lo que él te había comprado. Y así partimos en pesca. ¿Cómo llegamos a minería de ahí a minería? Bueno, pasaron 2 años entre que hicimos eso. Fuimos incubados por Imagine Lab, que en ese momento era la incubadora de Microsoft, y ellos fueron los que nos abrieron la mente y nos dijeron, oye chicos, ¿saben que este problema de la variabilidad y la mezcla, la verdad es que no está acotado solamente a pesca? También pasa en alimentos, pasa en minería, pasa en celulosa, pasa en agro, pasa en casi todas las industrias que necesitan estabilizar el proceso. Y fueron ellos los que nos abrieron un poco la cabeza, entonces empezamos a mirar cómo postular
a cómo abrir mercado de alguna forma minero. Minería es muy difícil porque tú para entrar a minería tenés que estar en minería, entonces es como un huevo y la gallina muy, muy difícil. Y postulamos a un Expande Minería, a una convocatoria del 2019 que hizo Expande Minería con CMP, con la Compañía Minera del Pacífico. Y en ese momento fuimos uno de los ganadores de la convocatoria. Ahí ¿cómo se llama? Todos los reconocimientos son para la empresa, para CMP, que en su momento fue súper disruptiva porque contrató una empresa que si bien tenía inteligencia, o sea, tenía experiencia en el problema, no era minera, no era nuestra expertise. Si bien nos pusimos a estudiar como locos todo el proceso minero, nuestro background, ninguno venía de minería. Y ellos fueron el que dieron el salto de fe y así entramos a minería. Y así empezamos a mezclar en minería y después empezamos a predecir con Bruna cuál iba a ser la concentración del mineral con anticipación. Pero así llegamos. Oye, me parece súper apasionante. Es algo que de alguna forma hemos tratado de poner en valor en este podcast, de que la minería efectivamente es un campo fértil de oportunidades y que existe una capacidad de cross-polinizar tecnologías y conocimientos súper amplia. Tú lo que mencionas efectivamente nos hace mucho sentido en lo que es, por ejemplo, la calidad de los embarques de concentrado, que efectivamente, de acuerdo a la composición que tenga ese concentrado, el precio y también las penalidades, de acuerdo a las concentraciones que puedan existir, por ejemplo, de arsénico, tienen dentro del producto final. Así que efectivamente es una, digamos, importación de conocimiento, de tecnologías que agrega mucho valor al negocio. Y algo más también me llamó mucho la atención. Nosotros hace no muchos capítulos hablamos con Constanza Moraga de Aster. Sí. Y ella justamente nos comentaba sobre este viaje que de alguna manera recorren las distintas startups, que tiene que ver con cómo pueden encontrar un product market fit, que es básicamente lo que de alguna manera ustedes fueron haciendo, y cómo las aceleradoras de alguna manera aceleran, valga la redundancia, entregando un poco estas perspectivas y eh, podríamos decir, recomendaciones de cómo poder aplicar esos conocimientos y tecnologías en otros campos. Así que creo que efectivamente lo que mencionas tú es una aplicación súper concreta y de forma exitosa de estos dos conceptos, el Product Market Fit y el cómo poder corporizar las distintas tecnologías. Completamente. Ahí el tema de lo que tú mencionabas de la aceleración, yo diría que es clave porque nosotros no teníamos cómo llegar a ese mundo ni llegar a ese conocimiento y a esta estructuración de este tipo de empresas. Yo en la universidad de alguna forma me crearon para ser gerente, no para tener mi propia empresa. Y hay un montón de conceptos y desafíos que son muy lejanos de trabajar para una empresa que crear tu propia empresa. Y ahí, claro, Imagine Lab fue crítico porque nos entregó toda esa herramienta, pero aparte había gente muy estratégica y relacionada a todas estas industrias más extractivas que eran como más duras, por decirlo de alguna forma, y ellos fueron los que nos fueron acercando. Entonces, claro, para nosotros el caso de aceleración aplica muy bien en términos de como caso de éxito, y la cross-polinización que menciona tecnología también es súper interesante. Y yo quiero retomar un punto también que tú mencionaste ahí, Madeleine, el tema de la variabilidad y que eso generó o apalancó que se pusieran cabeza arriba a estudiar, a entender el negocio minero, que dicho sea de paso no es sencillo. Y si lo llevamos a la parte de puerto o de embarque o de fundición, incluso se complejiza un poquito más, el modelo de negocio va cambiando. Entonces, cuando hablas de variabilidad, como lo mencionaste como una especie como un apalancador, ¿no? De problemas, como un nicho principal. Claro. Eso es el tema de la variabilidad, es un tema que hoy pega muy fuerte no solo en la industria minera, sino en la gestión de proyectos, ya sea en operación, en prefactibilidad, lo que sea, de gran manera, porque de qué manera gestionamos la variabilidad, porque se traduce en temas de calidad, conectando con la industria minera. Nosotros movemos principalmente un producto que se mide en términos de ley. Ley conceptualmente es el contenido metálico que tienes en una tonelada, calidad. Pero si tú tienes mucha variabilidad en los procesos que apalancan ese producto que tiene una ley, prácticamente todos los procesos de aguas abajo se ven afectados y ahí empieza a ver el costo oportunidad, dónde nos equivocamos y todo eso. Entonces, básicamente, la variabilidad efectivamente es un nicho tremendo. ¿Nos puedes contar un poquito más ahí, Madeleine, qué variables son las que a ustedes les llamó la atención? ¿Dónde fue que tuvieron que hincar un poquito más el diente? Tratando de conectar un poquito con la solución, digamos,
yo entiendo que ustedes trabajan con modelos predictivos, pero vayamos desde el concepto de variabilidad y cómo apalanca todo este caso de desarrollo. Perfecto. Ahí, mira, también, eso no fue algo que, o sea, la idea no salió de nosotros, salió de un gerente minero, que nosotros lo que hacíamos era este recetario para el producto terminado. O sea, en el concentrado nosotros le decíamos cómo mezclarlo para estabilizar y que entregaran lo que tenían que entregar. Pero la verdad es que fue este gerente minero que nos dijo, chicos, ¿saben qué? Es fantástico esta idea de mezclar y ya con eso ganamos plata, pero de alguna forma me están diciendo cómo reprocesar de forma efectiva, cuando lo que yo de verdad debería estar mezclando es la materia prima al inicio. Pero si yo mezclo la materia prima, alimento sin variabilidad y por lo tanto no tengo que mover nada en el proceso productivo y todo sale hermoso y somos todos felices. Y él fue el que nos propuso mover al inicio, al momento de la alimentación, el tema de la mezcla. Pero aparte de eso, que esto fue lo más interesante y muy visionario, porque para esa época no había aplicación de inteligencia artificial como nosotros lo hacíamos en pesca para minería, no habían casos para nada. Él nos dice, pero aparte necesito que me digan con 4, 8 o 12 horas de anticipación, incluso un día, cuál va a ser la ley que va a entrar a la planta usando la información histórica. Y la verdad es que no había ningún caso relacionado parecido en la industria minera y nadie estaba pensando de esa forma en el 2019. Este tipo fue un visionario. Y ahí partió, y ahí se terminó de consolidar lo que es Bruna actualmente. Porque, ¿qué es lo que hace Bruna? Si bien sigue mezclando y haciendo la sugerencia para la estabilización, el mayor core está en la anticipación. Porque aparte de la variabilidad, hay un tema también de cuándo tienes tú la data. Es muy distinto que te llegue la materia prima, tomas el muestreo y tenés que esperar 3 horas, un día, 3 días en tener el resultado del laboratorio para saber cuál era la ley, cuál era la granulometría, etcétera. Y con eso, y esa materia prima ya la usaste, ya está, ya es como solamente es como un tema forense, es como un informe forense de lo que pasó de alguna forma, a lo que hacemos nosotros, que es que predecimos con 12 horas de anticipación qué es lo que va a llegar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que usamos? Más que nada usamos la información geológica, toda la caracterización de los bloques geológicos, metalúrgica. También usamos todos los históricos de los muestreos de la alimentación en todas las correas, la información de granulometría, de dureza, de alguna forma los movimientos de mina, de post-tronadura. Toda la información que esté de muestreo de laboratorio antes de la alimentación o antes del punto que estamos midiendo es lo que tomamos para poder modelar esto. Y ahí un poco entrando, haciendo doble clic en la herramienta, ¿cuál es la diferencia entre tener una consultoría que te haga un modelo y bla, bla, bla? La mayor diferencia que nosotros tenemos es que nosotros llevamos 7 años trabajando en esto. Entonces, hemos estructurado arquitecturas de inteligencia artificial prehechas para distintos casos, distintas estructuras de datos. Si bien las mineras todos tienen modelos geológicos, tienen muestreo, etcétera, la forma en que toman los datos, la recurrencia en que toman los datos, etcétera, cambia mucho. Y para todos esos casos tenemos arquitecturas distintas que vamos aplicando. Entonces, el plazo de implementación de la herramienta que nosotros tenemos es cortísimo comparado con hacer una consultoría. Y aparte, la tasa de éxito, por decirlo de alguna forma, o el riesgo del proyecto es muy bajo. La tasa de éxito es alta, la tasa de riesgo es muy baja. Pero así es como de alguna forma ya entrando como en la herramienta, nosotros usamos toda la información del laboratorio y la caracterización geológica y metalúrgica para poder habilitar estos modelos. Mencionaste varias cosas bien interesantes. Me gustaría partir con algo que mencionabas de este apoyo del gerente. Nosotros hablamos justamente con Constanza y hemos hablado con otros emprendedores y nos comentaban de que efectivamente esa colaboración desde la industria es vital, porque son ellos los que viven el problema. Entonces, acá vemos un ejemplo súper aplicado de algo que también hemos tratado de difundir y promover a través de nuestro canal, que es la colaboración entre industria, startups, aceleradoras y gobierno. También entiendo que ustedes han participado en algunos programas estatales. Y eso efectivamente les ha permitido poder detectar un problema y traer esa cross-polinización de tecnología que hemos hablado. También me llama mucho la atención lo que hablas de, básicamente, gestionar los datos. Hoy en día las operaciones mineras son altamente, podríamos decir, tecnológicas en el sentido de que están prácticamente completamente integradas y altamente sensorizadas. Y generan una gran cantidad de información que efectivamente cuesta mucho consolidar. También mencionaste un factor que tiene que ver con la granularidad de esa información,
que es básicamente ya sea la profundización que pueda tener el dato en cuanto a la derivada de la variable, como también el uso del tiempo. Y lo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste era que básicamente pudieron identificar ciertos patrones del uso de la información para generar una especie de benchmark de cómo se utiliza esa información. Que creo que ese es justamente hoy en día uno de los grandes problemas que tiene la industria, de que cada operación por sí sola está tratando de poner en valor la información y está de alguna manera inventando la rueda cada vez. Entonces, que ustedes puedan permitir una aceleración en el uso de esa información, conociendo ya cuáles son las variables, conociendo cuál es la granularidad que aporta el mayor valor, sin duda representa, como bien dices tú, una forma rápida de poder capturar valor. Y hoy en día las operaciones mineras están en un momento, yo diría, bastante especial en la historia, en el sentido de que tenemos gaps de producción gigantescos a futuro, con el contexto de la transformación digital, y a la vez tenemos desafíos productivos súper importantes que tienen relación con el envejecimiento de las minas. Es decir, que cada vez vamos a tener que procesar más, cada vez vamos a tener que hacerlo de forma más sostenible, y para eso necesitamos ser mucho más productivos y eficientes. Y ustedes creo que están encontrando ese cruce entre todos estos factores y han podido saber extraer ese valor. Sí, ahí completamente. Pero sabéis que igual ahí todavía es bien limitado de alguna forma como hemos podido generar conocimiento global de la industria, por decirlo de alguna forma. Esta estructuración, o sea, lo que yo les contaba en tema de las arquitecturas que ya tenemos prehechas, están basadas más que nada en la arquitectura de los datos, en la estructura de los datos, que en los datos mismos. De hecho, una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos es que las mineras no están dispuestas a compartir sus datos para entrenar modelos generales o globales, modelos fundacionales que se llaman. Entonces, por ejemplo, claro, nosotros con los datos que tenemos de todas las mineras que hemos trabajado, etcétera, podríamos crear un solo gran modelo de comportamiento de ciertas cosas, pero la verdad es que no, ninguna minera te deja compartir la información. Y es algo muy distinto que pasa quizás en otras industrias, en otros clústeres, pero en otros países, que tienen un sistema colaborativo y un mindset más colaborativo, más profundo aún. Por ejemplo, en el mundo salmonicultor, de acuicultura en Noruega, los tipos tienen un tema de clúster y de trabajo colaborativo brutal. O sea, ellos negocian casi como una sola empresa, todos los que son competencia, negocian juntos. Entonces, por ahí también todavía falta, pero efectivamente nosotros ya hemos podido encontrar ciertas estructuras, patrones, que no se aplican a los datos mismos, sino que a cómo los toman, a ciertas como bases de alguna forma que tienen las mineras que nos permiten ir acelerando la construcción de estos modelos y también acelerando la implementación. Oye, es súper interesante eso que están haciendo ahí, Madeleine, lo que técnicamente se le conoce como el transfer learning. Prácticamente es tomar Correcto. arquitecturas de nicho que han sido desarrollados para resolver otros problemas totalmente distintos, y lo que hacemos es traer esa arquitectura, probar cómo nos va, le damos algún volumen de datos para que se entrene el modelo, le damos otro volumen para que se testee y vemos qué nos arroja, y después básicamente vamos midiendo los resultados con métricas de precisión por lo general. Para nuestra audiencia que no es tan entendida quizá en temas de inteligencia artificial, por lo general todos estos modelos que se desarrollan tienen métricas de desempeño que están vinculadas a cuán preciso y cuán seguro está haciendo, por ejemplo, la predicción, la solución que estamos desarrollando. Entonces, quiero como dejar bien en claro para nuestra audiencia que en este tema de transfer learning, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos moviendo de nicho una solución que fue aplicada en otro lado, pero coincido totalmente contigo. El éxito de esto y las tasas de éxito que tienen dependen mucho de la cantidad y la calidad del dato que le estamos entregando a la solución, porque no tiene sentido si nosotros ajustamos toda la arquitectura completa. No sé, hay algunos aspectos técnicos de estas arquitecturas, como por ejemplo las tasas de aprendizaje. Para nuestra audiencia, la tasa de aprendizaje tiene que ver con cómo este modelo va capturando de manera más precisa y va interpretando mejor el dato de entrada para entregar la respuesta que nosotros queremos, ¿verdad? Claro. Ahora, no sirve de nada si nosotros tenemos una arquitectura o una solución tremendamente trabajada que a niveles incipientes funciona, si no lo variamos con un volumen de datos que está bien tratado y que está bien manejado. En ese tenor, Madeline, cuéntanos un poquito, ¿cómo han podido lidiar con estas barreras? ¿Qué soluciones alternativas o atajos han tomado? ¿O definitivamente no hay atajos que se puedan tomar y es algo que estamos trabajando todos los días para mejorar la calidad del dato?
Sabéis que al principio pensamos que podían haber un par de atajos, ahora hay, afortunadamente, pero hace un par de años, si el cliente no tenía 1, 2, 3 años o bien caracterizaba los bloques, etcétera, la verdad es que no entrábamos, porque la probabilidad de que entrara basura y saliera basura era muy alta. En algún momento tratamos de hacerlo y la verdad es que forzar los datos es matar el proyecto, porque no te da, no se mantiene en el tiempo, es decepcionante para el cliente, para uno mismo, es muy frustrante. Entonces la verdad es que no tiene mucho sentido tratar de forzar un proyecto así. Afortunadamente para nosotros, las mineras que están digitalizadas, la mayoría tiene años, 10, 12 años de data. O sea, en ese problema, o sea, cuando tiene una minera digitalizada, tiene la data de sobra, está estructurada de una forma muy bonita, limpia. Es muy pocas veces que hemos encontrado cosas locas por ahí dando vuelta o errores de digitación, cosas de ese estilo. Entonces, la verdad es que en minería, por lo menos cuando hay data, hay y es buena. Así que ahí esa nunca ha sido nuestra limitación. Muy distinto el mundo o de alguna forma la situación en el mundo agro, por ejemplo, donde tenemos muchos clientes que de alguna forma de repente, no sé, pues hemos implementado estos modelos, por ejemplo, en azúcar de caña y de repente mirábamos la data y nos daba que de temperatura había 1300 grados. En algún momento alguien había metido en el Excel que había 1300 grados y había sido un error de digitación. Entonces, ese tipo de cosas, yo te diría que en ese aspecto la minería está mucho más madura tecnológicamente en varios aspectos, comparado, por ejemplo, con el agro. Entonces, afortunadamente es robusta la data. Lo que sí es que ahora existen como unas herramientas nuevas que se llaman, unos modelos nuevos que se llaman modelos fundacionales, que de alguna forma nos permiten ya no necesitar tantos millones de datos para poder tener un modelo sólido. Esto es algo que no estamos explorando en minería, estamos explorándolo más que nada en agro, donde tú de alguna forma puedes explorar modelos fundacionales que modelan el comportamiento y crecimiento de alguna planta y lo puedes extrapolar, no sé, pues a tomate, a alguno que sea similar y de alguna forma con la poca data que tenga el cliente ir amoldando esto y salir jugando igual a pesar de que no tienes tanta data ni de tanta calidad. Entonces, por ahí existe la posibilidad de algún camino alternativo, algún atajo, pero la verdad es que sin data no hay paraíso. Buenísimo. O sea, nos encontramos con que podrían existir atajos, pero al parecer hay una curva de madurez que se está trabajando entonces ahí, Madeleine, en la industria, desde la experiencia de ustedes, que han entendido un poco el mensaje. Con data mala no esperemos resultados reales en el fondo. Yo creo que ese es como el aprendizaje, ¿no? Entonces, Completamente. mira, buenísimo. O sea, estamos en el fondo validando una hipótesis que hemos mencionado harto acá en nuestro podcast, que es que el dato es el nuevo oro, ¿no? Más que el propio Completamente. producto, el Sí. dato prácticamente es donde está el valor, porque al final de cuentas, imagínate, estás apalancando una solución digital que no es como una iniciativa o un proyecto, por ejemplo, intensivo en CAPEX que tú vas a ver el resultado en el sitio. Son soluciones que necesitan un input, tal como lo necesita, no sé, una inversión para mejorar una celda de flotación, necesita alimentación de mineral para que pueda dar los resultados que nosotros queremos a nivel de laboratorio, ¿no? Bueno, el input que nosotros necesitamos acá para este tipo de soluciones es el dato. Entonces, entiendo y estoy interpretando desde tu feedback, Maylene, que hay una madurez, se está entendiendo un poco el mensaje de que el dato es el input más importante para que la tasa de éxito de estas soluciones se puedan ver reflejadas. Hay proyecciones que hablan de un valor añadido tremendo en esto, pero de nuevo, si el dato no es el que necesitamos o cómo lo necesitamos trabajar, yo creo que no sirve de mucho. Como bien decía Milo, cada vez las minas tienen una tendencia más hacia sensorizarse, hacia generar aún más datos, y ahí es donde aparecen dos conceptos súper relevantes, que es la cadencia del dato, cada cuánto lo estamos generando, y el volumen de datos, porque son directamente proporcionales con eso. En ese aspecto, Madeleine, y quizás considerando ese análisis comparativo que tú hacías con otra industria, incluso con otros países, porque ustedes también tienen experiencia en Bruna en otros países. ¿Cómo has visto que está la minería chilena posicionada en este camino? ¿Lo ves bien posicionada? ¿Lo ves en buen camino? ¿O crees que hay varias cosas que tenemos que trabajar aún? Mira, yo te diría que, bueno, la gran minería está muy bien posicionada, pero hay un estándar mundial. Entonces, el estándar que tiene la gran minería aquí en Chile es muy similar a la de Perú y la de México en términos de digitalización.
Empieza a cambiar un poco en la industria, en la mediana minería. En Chile yo te diría que la mediana minería igual está bien digitalizada. Ya la pequeña ya empieza a ser un poco más caótica, son casos excepcionales en Chile y cosas así. En Perú, la mediana minería, yo diría que va camino a digitalizarse, pero va con mucha hambre. Esa yo diría que una de las grandes diferenciaciones que hemos podido sentir en México, en Perú. En Chile llevan 10 años trabajando con transformación digital, sensorización, digitalización, almacenamiento de datos, dashboard, toda la Power BI, todas esas cosas. Llevan 10 años. Perú y México van más atrás en términos de la cantidad de años, pero los tipos tienen más hambre de hacerlo más rápido. No quieren esperar 10 años a juntar, que los datos junten polvo para hacer algo. Tienen más ganas ahí yo diría que lo que se siente mucho más es que tienen menor aversión al riesgo a que un proyecto fracase. Entonces, eso lo vemos mucho. Quizá desde el punto de vista de transformación cultural, como de evaluación de capacidad de digitalización, cultura digital, etcétera, en la empresa, puede que estén un poquito más atrás, tienen más hambre y están más dispuestos a probar cosas que de repente no son tan tangibles, que para ellos es más intuitivo. En la minería chilena es mucho más intuitivo tener algo con alto CAPEX y después verlo en la planta funcionando, que un intangible, que es como un análisis, una analítica de data que se monta sobre algo que ya existe. Por ahí hay una brecha. Pero eso es lo que vemos. En general, las mineras sí tienen datos. Y sí tienen datos de calidad si es que lo comparas con otras industrias. Mira, mencionaste un tema creo que bien relevante, que es la tolerancia al riesgo o la aversión al riesgo, como bien decía. Me parece súper interesante lo que mencionas, que básicamente en otras latitudes hay una tolerancia mayor. ¿A qué crees tú que se debe esa tolerancia mayor? De quizás son menos años de tradición minera, porque el foco de las operaciones chilenas, por lo menos de la gran minería, tiene un foco bastante, diría, seguro o enfocado en la seguridad, y todas las tecnologías normalmente lo que hacen es, de alguna manera, irrumpir y cambiar esa condición, introduciendo riesgos. Y muchas veces hemos visto a través de distintos episodios y distintas entrevistas, que efectivamente eso es uno de los grandes factores que de alguna manera pone freno a la innovación. ¿Eso crees tú que es algo más propio de la cultura chilena o a qué crees tú que se atribuiría esas diferenciaciones en las tolerancias al riesgo? Yo siento que es un poquito más cultural de nosotros como chilenos, de alguna forma, que algo que sea algo más asociado a la industria. Creo que es algo chileno, porque esta misma apreciación la tenemos también en otras industrias, no solamente mineras. Entonces creo que por ahí hay algo chileno y también tiene que ver con que estas industrias que están recién tecnologizándose o que están recién generando, o sea, generando una cantidad de inversión brutal para echarse a andar, no quieren echarse a andar con los estándares de que habían hace 10 años atrás. Quieren echarse a andar con el estándar que está funcionando ahora o que va a funcionar en 2 o 3 años más. O sea, a nosotros nos preguntan mucho, oye, ¿qué tengo que capturar hoy? O sea, si quiero diseñar o quiero empezar una nueva exploración, ¿cómo tengo que diseñar la planta para que desde el inicio, del día 1, capture los datos para que yo pueda tener inteligencia artificial el mes 3 de funcionamiento? Entonces, la verdad es que no quieren es pegarse el proceso y la espera y la evolución y el aprendizaje para llegar al punto donde están como las mineras chilenas. Yo creo que ahí también hay el salto de oportunidad muy grande. En el caso peruano, en el caso mexicano, lo vemos mucho, que el salto de oportunidad es muy grande. Si saltan y saltan rápido, saltan ahora, llegan a un espacio que es muy eficiente, muy atractivo, muy transformador, muy digitalizado, con mucho beneficio de alguna forma, y lo logran capturar ahora, de alguna forma. Entonces, lo vemos que es como que excede la minería. Es algo como un poco más de mercados. Bueno, y ahí tú introdujiste el temita que es el siguiente gran paso que queremos abarcar contigo. Inteligencia artificial, Madeleine. Lo mencionaste, la industria lo quiere, la industria está cada vez más adepta a esto. Mira, entrando un poquito en ese tema de inteligencia artificial, Madeleine, y sobre todo, por supuesto, en las soluciones apalancadas por lo que tú has dirigido en Bruna, ¿por qué podemos decir que son soluciones inteligentes de partida? O sea, partiendo desde lo más retórico, ¿por qué se predice o se percibe, digamos, desde la industria que estamos aplicando inteligencia artificial? ¿Qué es lo que genera ese hook, llamémosle, o ese interés desde el cliente, ¿no? Que dice, oye, estamos aplicando inteligencia artificial para algún fin o para algún objetivo que realmente me hace sentido. Yo creo que esa es la primera patita. Como paréntesis, nosotros mismos en nuestro podcast tuvimos acá en el episodio 24 a John Atkinson,
uno de los mayores referentes en inteligencia artificial acá, yo diría, a nivel nacional. Entonces, conversamos un poquito más de la inteligencia artificial como el paraguas grande. Entonces, llamando a este paraguas, Madeleine, y desde la experiencia de ustedes como Bruna, eh, ¿cómo es esa percepción desde el cliente, ¿no es cierto?, en términos de inteligencia artificial para un propósito, por ejemplo, en términos de predicción, para la seguridad, para el mantenimiento, para el manejo de materiales? ¿Qué es lo que más le hace sentido? Bueno, en el caso de nosotros que estamos más relacionados a la materia prima, siempre está relacionada a la variabilidad, de alguna forma a poder predecir y anticiparse a la caída de la ley, a poder predecir y anticiparse cuando, por ejemplo, viene la alimentación viene con alta concentración de azufre y vaya a tener problemas agua abajo en el proceso productivo. O, por ejemplo, cuando cambia la granulometría o la dureza viene tan alta que de alguna forma te va a afectar el tema de la molienda y así. Para nosotros, en el caso particular de nosotros, está 100% enfocado en poder anticiparse a las cosas que ahora la verdad es que tienen como un informe forense de lo que pasó hace un par de días o un par de horas. ¿Ya? Entonces, el de nosotros está enfocado 100% en poder anteponerse a la variabilidad de lo que están sacando. Tener mayor certeza de las tomas de decisiones de los distintos turnos, etcétera. Yo creo que por ahí va y el aumento de recuperación de mineral, absolutamente. Ese es el enfoque de nosotros. Pero yo te diría que igual es muy genial, porque ahora es muy acotado y es tangible, o sea, no es que es tangible, es realista de alguna forma las expectativas que tienen los clientes con respecto a la inteligencia artificial. Cuando nosotros empezamos a usar esto, las expectativas eran desbordantes. Y de hecho, esas expectativas también generaban un miedo desbordante. O sea, nos pasaba mucho que de repente empezaban a escuchar de que iba a llegar una iniciativa de inteligencia artificial y los operarios se aterraban porque pensaban que venían a quitarle los trabajos y se acababa. O sea, llegaba esto, 3 meses después se iban a ir despedidos. Pero ya de alguna forma entendieron que la inteligencia artificial todavía no está en un estado de madurez, lo más probable que llegue a eso, pero no está en un estado de madurez donde pueda reemplazar trabajo. Todavía lo que está haciendo es reemplazar tareas de forma muy efectiva, muy eficiente. Por lo tanto, esas tareas se reemplazan y ese operador o ese jefe de planta o ese jefe de planificación puede tomar esa información y usarla dentro de su proceso y mejorar su trabajo, por decirlo de alguna forma, pero no viene a reemplazarlo. Y eso también tú empezáis, se puede sentir de alguna forma como también los clientes o de alguna forma las empresas están madurando, no solo en entender lo que es, para qué lo quieren y las expectativas más realistas sobre cómo o qué van a usar, para qué van a usarlo. Y ahí, claro, es muy interesante lo que propones, porque predicción por predicción en sí mismo no genera tanto valor de impacto como la predicción con el módulo de optimización que nosotros tenemos. O sea, una cosa es predecir, decirte, mira, sabéis que la concentración de hierro que te va a llegar es de 32, a decirte, mira, la concentración de hierro que te va a llegar en 12 horas más de 32 y aparte tú tenías en las canchas esto y aparte con lo que te va a llegar deberías apilarlo de esta forma y deberías mezclar de esta forma para estabilizar la alimentación. O sea, ese segundo paso de inteligencia de qué hago con este dato que viene de futuro, el que de alguna forma es capaz de capitalizar o capturar todo el valor de la predicción. La predicción en sí misma todavía no está agregando valor por sí sola, sino que necesita todavía esta capa de optimización para que de alguna forma sea capaz de capitalizar todo lo que puede lograr, de alguna forma. Básicamente, Madrid, lo que está mencionando es el uso de los datos para tomar decisiones de forma más efectiva. Y ahí mencionaste varias cosas que van en torno a una tendencia que hemos visto en la industria. Hace no mucho tiempo se pusieron muy de moda lo que se denominan los recomendadores de producción, que básicamente toman la información de la alimentación, de la predicción que podría entregar perfectamente Bruna, y generan recomendaciones en torno a cuáles son los parámetros que debiese setear la planta para poder procesar esos materiales de la forma más eficiente, aumentando la recuperación. Y efectivamente, cuando empezaron a aplicar esos modelos, lo que comenzaron a ver es que cuando habían cambios en los frentes de alimentación o cuando cambiaban de forma muy digamos, abrupta los minerales de alimentación, los modelos se caían, ¿ya? Dejaban de entregar las recomendaciones óptimas. Y eso efectivamente pasa por la modelación, y ahí puede profundizar a posterior Francisco.
se toma de acuerdo a ciertos parámetros que predicen en torno a un horizonte de datos conocidos. Entonces, cuando cambiamos esos datos conocidos, se rompen estos patrones. Y ahí es donde toma mucho valor lo que tú acabas de mencionar, que tiene que ver con cómo estos elementos son complementados con las personas. Porque las personas, con su conocimiento y experiencia, pueden de alguna manera ir refinando estos modelos e ir cerrando esos gaps que la tecnología por sí sola no son capaces de cerrar. Y ahí entra un concepto que cada vez agarra más fuerza, que es el concepto de minería 5.0, en donde nuevamente las personas se colocan por delante de la tecnología y la tecnología deja de operar por sí sola. Este concepto de la automatización y de la operación solamente desde el punto de vista de datos y tecnología ya se probó de alguna forma que no era el camino adecuado, por lo menos de acuerdo al avance tecnológico que hoy en día tenemos, y se incorpora a la persona. Así que efectivamente va muy en línea con lo que estamos viendo hoy en día en la industria. Ahí, Francisco, me gustaría que quizás tú pudieras complementar con lo que mencionaba respecto de la generación de estos modelos y cómo se van transformando a través del uso del conocimiento experto. Sí, por supuesto. Yo creo que, como tú bien dices, Emilio, esta es una tendencia que se está dando en la industria y es básicamente a tratar de reducir de la manera mayor posible los bias que tenemos en los modelos, los errores, cómo empezamos a sesgar en base de lo que le llamamos las ventanas de tiempo y la cantidad de datos que le entregamos en esa ventana de tiempo al modelo. Ahí, Madeleine, creo que toma mucha relevancia que nos pudieras comentar un poquito tu experiencia. ¿Cómo les ha ido con el tema de almacenamiento de todos estos tremendos volúmenes de datos en función de las ventanas de tiempo que son las que son útiles para las tomas de decisiones? Hay recomendadores que necesitan información al segundo, de que no se pase de la ventana de tiempo, digamos, de días, ni menos de semanas. Hay otros recomendadores que son más bien pensados para aplicaciones de más largo aliento, de más largo plazo. Pensando en que el nicho ahí, Madeleine, que tienen ustedes es pensado en manejo de materiales, predicción de lo que va a, en función de lo que tú me entregues, lo que va a salir va a ser esto. Pensando en esas ventanas de tiempo y tratando de reducir estos errores, estos bias que generan estos modelos, Madeleine, más bien estas soluciones requieren de información en el corto plazo, constante, intermitente, con cadencia de datos intermitente o permanente, no sé, ahí cómo es que esta solución funciona mejor y desde qué nicho, conectando un poquito cuando estamos hablando del transfer learning, desde qué nicho es donde hace más match, como para saber, oye, la minería es parecido a cómo se maneja el material en, no sé, en la industria agrícola, en la industria pesquera, no sé, ahí, porque Bruna nace justamente desde esta cross-polinización que hablamos en un principio, ¿no? Sí, exactamente. Mira, ahí lamentablemente no tenemos una sola respuesta para la industria en general, porque cada mina igual tiene sus propios procesos de toma de muestreo, tiene recurrencias distintas, puntos de muestreo que son muy distintos entre ellos. La misma información geológica no me he encontrado con empresas que tienen bloques geológicos con los límites muy mal definidos. Hay varias cosas que de alguna forma van definiendo y es esta evaluación previa de los datos la que nos permite a nosotros definir, ok, esta es la ventana, esto es lo máximo que podemos de alguna forma predecir bajo estas condiciones, estos niveles de asertividad, etc. Hay una cosa así muy interesante que también lo enlazo con lo que decía Milo, que tiene que ver con que estos modelos, cuando tú les cambias algo de alguna forma, o sea, como los modelos que existían algo, le cambiabas algo y de alguna forma dejaban de estar válidos. Esto es súper interesante porque lo que nos pasó es que esto en agro, ¿ya? Y después le voy a extrapolar a la minería. Hace un año atrás, a un cliente peruano, en 2 semanas, le llovió lo que llovía en un año completo, por el niño, el cambio climático, etc. El modelo que estaba en ese momento había sido entrenado por recomendación de los mismos agrónomos desde el 2019 en adelante, porque antes de eso ellos habían tenido otro niño y por lo tanto las mediciones que ellos tenían no iban, como que sentían que no eran representativas. Entonces, ese modelo, frente a la nueva información de la cantidad de lluvia y toda la cosa, no resistió en términos de la asertividad que mantenía en el tiempo. Pero afortunadamente el cliente tenía la data antigua. Entonces volvimos a entrenar el modelo, pero con data del 2015 en adelante, es decir, teniendo la información del niño pasada, y el modelo recuperó la asertividad. Entonces es muy interesante porque pudimos mantener la asertividad y sobrevivir a este niño y de alguna forma las condiciones se fueron
como de alguna forma adaptando la realidad y volvimos a estar en normalidad en servicio. En el caso minero, lo que nos ha pasado es que hemos visto que cada 2 semanas tenemos que salir a reentrenar y a reevaluar la arquitectura, las ventanas de datos, etcétera. Y en parte tiene que ver porque también se van moviendo de lugar de donde van explotando. Por lo tanto, también ahí ya aprendimos que el tiempo de vigencia de un modelo es como máximo, o sea, a lo más puedes darle 2 semanas. Y después de eso, no es que pierda asertividad, eso es lo más importante, no pierde tanta asertividad como pierde la capacidad de predecir los quiebres de leyes. O sea, para nosotros, para nuestros clientes, lo más importante es cuando se quiebra la ley de un punto muy bajo a uno muy alto, o al revés, donde hay estos pics muy, muy difíciles de manejar. Es eso lo que se empieza a atenuar de alguna forma y empieza a perder la asertividad y empieza a predecir, pero de alguna forma entre medio, y lo empieza a aplanar. Cada 2 semanas tenemos que de alguna forma ir a trabajar de nuevo la red y monitorearla. Tenemos reentrenamiento automático, varios KPIs de monitoreo que nos permiten ir evaluando si es necesario o no, pero eso hemos visto en minería. No tenemos una sola respuesta para decir, mira, las ventanas de tiempo, todas las cosas, etcétera, pero siempre depende mucho de la estructura del dato, de los muestreos que tienen, de la recurrencia de alguna forma y de lo que queremos predecir. Es muy diferente para nosotros predecir con 12 horas de anticipación, con 4 horas de anticipación, a un cliente que quiera predecir a cada 1 hora o de alguna forma una recurrencia cada 1 segundo. O sea, es muy, muy distinto. Yo creo que ahí le diste súper al clavo, Madeleine, y yo creo que la lección aprendida entonces es todo depende, y yo creo que esto es una característica muy propia del negocio minero, depende del plan. Yo creo que ahí es lo que estás mencionando. Si estamos Sí, pensando en una solución de corto plazo, bueno, el dato tiene que venir entonces desde la planificación de corto plazo y cómo se maneja a nivel de operaciones y en el sitio, ¿no? Si la solución está pensada en un mediano o largo plazo, bueno, tendremos que ajustar el modelo también y las ventanas de tiempo que estamos hablando, las ventanas de datos y los volúmenes de datos a esa solución. Entonces, creo ahí, Maylin, que súper acertada tu respuesta porque da un poquito fe de esta característica bien, yo diría, propias del negocio minero, que es es de alto riesgo, es de, además también de altos niveles de inversión, ¿no es cierto? Son costos que son muy elevados a la vez también, en los que nos gustaría a todos ver resultados más rápidos. Lamentablemente estas soluciones que son basadas en tecnología, esos resultados hay que testearlos. Para testearlos bien hay que tener, nuevamente, datos de calidad. En ese sentido, Madeline, y pensando un poquito en el futuro de lo que se les viene a ustedes como Bruna, y en este crecimiento exponencial que están teniendo, este hype que están generando, de mucho éxito, que aprovechamos también de felicitarlos a ustedes, ¿cómo ven el futuro? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Hacia dónde apuntan un poquito estas soluciones? ¿Y dónde crees tú que están los futuros dolores? Bueno, hacia dónde apuntan, lo que estamos haciendo ahora es que estamos extrapolando. Nosotros nos habíamos especializado mucho más en términos de poder predecir siempre la alimentación. Ese era nuestro core. Pero desde hace un tiempo empezamos también, o sea, gerentes nos empezaron los mismos clientes te empiezan a guiar hacia dónde va esto, y nos empezaron a pedir predicciones en otros puntos del proceso productivo que tenían otras complejidades. Entonces, por ejemplo, ahora estamos prediciendo al inicio de la alimentación de la molienda o al inicio de la alimentación de flotación en distintas industrias, en distintos minerales, perdón. Y lo que vemos es que al final la tendencia debería ser tener predicción de la calidad o de la concentración del mineral, de la granulometría, la dureza, etcétera, de la caracterización que se tenga en casi todos los puntos críticos de la cadena productiva. Para allá es lo que vemos, o sea, en un principio partió en la materia prima, pero lo que vemos es que ya están empezando a ampliarse y están empezando a buscar tener una radiografía, una foto futura de toda la planta, de alguna forma, de en qué estado va a estar la planta en las próximas 12 horas en todos los puntos críticos. Entonces, para allá estamos viendo qué va. Lo otro que vemos es que, claro, existe ahora mayor demanda desde ¿cómo se llama?, el mundo minero para poder implementar este tipo de cosas. Está mucho más abierta. Yo veo muchas convocatorias que están haciendo apalancados con distintos como proveedores de innovación, por decirlo de alguna forma. Y eso es muy relevante también, porque otro de los grandes temas que hemos detectado en la industria es que hay muchas iniciativas de transformación digital, de IA, de optimización, etcétera, pero ese gerente se va, se cambia de minera, lo echan o cambia de puesto de alguna forma y pierde el champion y el proyecto se pierde dentro de la empresa y generalmente se cae.
Y lo que estamos viendo es que también la industria minera se está dando cuenta que la verdad tecnología por tecnología no sirve. Si la tecnología no está impregnada dentro del proceso como tal, dentro de la naturaleza del negocio, no se mantiene en el tiempo y no se captura el valor. Entonces, el hecho que estén trabajando con empresas como Endeavor o, por ejemplo, con Fundación Chile, con el programa Expande Minería, o de alguna forma con, ¿cómo se llama? Se llama Tantay, que es un programa de innovación que está muy fuerte en Copiapó, y así. Eso de alguna forma te habla de que las empresas también están diciendo, oye, ¿sabéis que esta cosa como proyecto así aislado no sirve? Tiene que haber un proceso de levantamiento, de entendimiento, de concientización, de selección, de relacionamiento con el ecosistema, de conocer, de mil cosas antes de efectivamente ejecutar algo, para que esto permanezca en el tiempo. Si al final la startup, la mayoría de las startups, el mayor retorno está en los contratos a largo plazo, más que en tener pilotos aislados, de alguna forma, o validaciones puntuales. Entonces vemos eso, vemos que la industria, uno, se está ampliando, de alguna forma le está creciendo el apetito y la creatividad hacia dónde ir y empezar a implementar estas predicciones, cómo ocuparlas, y dos, de alguna forma, cómo ayudarse para que esto quede intrínseco dentro de la cultura de la empresa, más que sea un espasmo, de alguna forma. Maylin, creo que mencionaste, podríamos decir, varios aprendizajes para toda la gente que quiera innovar en lo que es la industria minera, y quería agradecerte por eso. Básicamente, como tratando de recopilar un poco lo que hablamos el día de hoy, mencionaste que uno de los principales elementos es asesorarse y buscar la ayuda de expertos, ya sean aceleradoras o entes quizás como de gobierno, como Corfo u otros, que te puedan en el fondo poder entregar una mirada distinta para poder explorar estas oportunidades de corporalización de tecnología que comentábamos. También mencionaste algo súper interesante que tiene que ver con escuchar al cliente. O sea, hoy en día ustedes encontraron este producto market fit de acuerdo a cómo pudieron escuchar al cliente, y hoy en día en sus planes de futuro está el cliente en el centro y poder entender cuáles son sus dolores y sus problemas para entregar esas soluciones que satisfacen. Y también mencionaste un aspecto súper interesante que tiene que ver con la colaboración, de cómo podemos colaborar con las distintas industrias y los distintos entes para poder apalancar ciertas soluciones. Y también me quiero quedar con un punto súper relevante que mencionaste, que creo que cierran todos estos aprendizajes, de que si bien hoy en día la tecnología, entre comillas, está de moda, la tecnología por sí sola no entrega valor. La tecnología es una herramienta que de alguna forma apalanca el valor que se le pueda entregar al negocio. Y creo que ese es un mensaje de fuerza y súper potente que lo hemos visto en diversas aplicaciones. Que porque algo esté de moda y se quiere incorporar tecnología por tecnología no tiene sentido. Que el negocio minero es eso, un negocio, y mientras algo apalanque valor, por muy básica que sea la solución, mayor penetración de mercado va a tener. Así que te quería agradecer a nombre de Mainova tu presencia, y quería darte un espacio quizás para entregar algún mensaje final antes de que nos despidamos. Estoy muy agradecida de haber podido compartir con ustedes, especialmente enfocado en la industria minera. Para nosotros ha sido todo un camino, toda una experiencia, como el hecho de que nosotros ninguno venía de esa industria, de alguna forma, al momento en que partimos en minería, fue de repente muy desafiante y también muy solitario. Y afortunadamente yo diría que un poco el ecosistema ha ido cambiando bastante. O sea, el ecosistema en Antofagasta, tú lo veías ahora como es de nutrido, hay muchos startups dando vueltas, empujando lo mismo. Y de hecho, hay varios que tenemos inteligencia artificial que estamos aplicados en distintos puntos, distintos problemas, porque la verdad es que la fuente de problemas es infinita. Tenéis desde predicción de seguridad hasta predicción de mantenimiento, predicción de materia prima, predicción de falla, predicción del movimiento de los polvos, la predicción que queráis. O sea, hay mucho espacio para todos los que quieran explorar en minería, en predicción. Y afortunadamente se ha creado un ecosistema muy fuerte, muy variado y también muy colaborativo. Y eso yo siento que vamos a salir todos beneficiados, no solo nosotros como startups, sino que también las mismas empresas, los mismos clientes. Entonces, ahí no solamente un llamado a de alguna forma seguir incentivando a todos los que quieren emprender en minería que lo hagan, que es una industria difícil, sí, que se necesita resiliencia y paciencia, sí, pero también hay mecanismos y hay herramientas que te permiten de alguna forma
acelerar, articular o de alguna forma ir protegiendo o ir generando de una forma más orgánica para la startup valor para que finalmente una minera te termine comprando el producto o servicio, la validación final de alguna forma. Entonces, ahí dejar solo ese llamado y también el hecho de que este mismo podcast exista conversando sobre inteligencia artificial más aplicado o sobre tecnología más aplicado a minería también es muy auspicioso de alguna forma. Entonces, nada, yo veo el futuro bien brillante, bien interesante, bien entretenido, por decirlo de alguna forma. Adicionalmente, a todos los beneficios que nos ha traído para las empresas que somos como la de nosotros, de IA, en la presencia y la existencia de ChatGPT, que de alguna forma también ha generado un nivel de culturización muy grande, un salto en la culturización que, o si no, nosotros no hubiésemos tenido que hacer cargo de esa culturización al cliente. Entonces, yo veo que el próximo año es el año de la IA aplicado en procesos productivos. Ya vamos a empezar a salir un poco de la IA aplicada solamente a procesos personales o al individuo, por decirlo de alguna forma, y empezar a pasar hasta IA aplicada a procesos y a ayuda a empresas de alguna forma. Así que veo un futuro muy brillante, muy entretenido, con muchas opciones y felices de alguna forma de pertenecer a ese mundo. Súper, un tremendo mensaje y creo que se engloba en lo que ya comentamos, de que la minería efectivamente es un campo fértil de oportunidades, que está lleno de desafíos, que buscan soluciones en personas y empresas que traigan innovaciones que se apalanquen en las últimas tecnologías. Y también algo súper importante, que como bien dices tú, sin un background minero, ninguno de ustedes traen esas soluciones. Así que eso es algo que también hemos tratado de abarcar en nuestro podcast y difundir de que la minería tiene los brazos abiertos para adoptar esos perfiles diversos y que son bienvenidos. Así que para nuestra audiencia, si te preguntas cómo descubriste Midnight, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió. Y esa es la magia, crecemos gracias a ustedes, compartiendo y hablando sobre nosotros. Si un episodio real te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y seguirnos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento en nuestra comunidad minera. Si te gustó el episodio, por favor compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de MindNoid.